Ya, Ahí está grabando. Ah, perfecto. estoy grabando. Ya, vamos a partir nomás entonces con la conversación. Esperamos que se pueda resolver el asunto de la transmisión en vivo. Eh, pero de todas maneras, como mencionamos, va a quedar disponible aquí el video para subirlo después a otras plataformas. Así que les doy la bienvenida a todas y a todos. Nosotros somos un grupo de Lomas Coloradas en San Pedro de la Paz, que nos hemos dedicado desde la revuelta a hacer, digamos, nos hemos organizado aquí en el territorio y hemos intentado hacer discusión política, poder analizar la contingencia y en este momento, por supuesto, uno de los hitos más relevantes de las últimas décadas es esta convención constitucional. Y en ese sentido nosotros teníamos varias inquietudes que son también las inquietudes que se presentan y que vemos digamos, en la ¿no? La gente organizada en los territorios también tiene resquemores, dudas respecto de cuáles son los alcances, cuáles son las posibilidades de cambio a través de esta convención. Y es lo que queríamos poder conversar particularmente, en este caso, con dos candidatas y un candidato que vienen de organizaciones populares territoriales. Y ese es nuestro foco, en el fondo, más allá de los temas partidarios u otras cosas, sino que ver qué opinaban las organizaciones populares que además han estado involucradas no solo en las luchas históricas, sino que particularmente en las luchas que se alzaron desde la revuelta. Y qué es lo que opinaban, cuál era su evaluación, ¿cierto?, para poder involucrarse en esto como candidatos y candidatas. Así que eso, les doy las bienvenidas nuevamente, veo que se está incorporando nuevas personas, y voy a, sin demorarme más, para ojalá alcanzar a discutir todo con los tres. Vamos a tener tres temas, les voy a explicar muy brevemente cómo es la metodología, son tres temas de conversación. Hay 5 minutos, voy a explicar un poquito cada uno de los temas y 5 minutos de intervención para cada uno de los panelistas. Y luego que ya podamos discutir esos tres temas, se va a dar pie a las preguntas o comentarios que quieran hacer aquí desde quienes están conectados, ¿ya? Entonces, el primer tema tiene que ver justamente con lo que yo venía un poquito introduciendo, ¿cierto? Que hay diversas percepciones frente a esta convención. Por un lado, hay muchas expectativas de que se puedan cambiar cosas de fondo, sacar esta constitución pinochetista, y por otro lado, está el origen espurio, ¿cierto?, a raíz de este acuerdo por la paz, también a las limitantes concretas que seguro ustedes han enfrentado como candidatas y candidatos independientes, con poco financiamiento, el mismo método, ¿cierto?, de elección, que es el mismo de los diputados, que es muy limitante, el tema de las listas y todo eso. Entonces también se ve como una trampa. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la lectura que hacen sus organizaciones para decidirse entrar en este proceso? ¿Qué esperan conseguir y cómo ven que puedan incluirse ahí las demandas del 18 de octubre? Y parto con Cindy, te dejo ahí 5 minutitos. Estaba en silencio. Primero que todo, agradecer el espacio, saludar a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, quisiera un poco tomar la discusión, quizás, me gustaría en su totalidad, pero sabemos que fue un periodo complejo de desconfianza del proceso, desconfiábamos mucho, bueno, desde cómo nacía a cómo se iba a llevar a cabo. Pero lo principal en el fondo fue esta sensación de no soltar la lucha, de no dejar libre nuevamente el espacio a la institucionalidad. Creo de que necesitaban esa piedra en el zapato constante que sabemos que en el fondo hace mover un poco a esta clase política. Pese a las limitantes que podía tener el proceso, el escenario que nos otorgaba octubre sobre todo, igual fue uno de los impulsos.
en diferentes trincheras. Hay quienes optaron por canalizar esta energía solamente en la asamblea, otras personas quizás enfocarse en lo que significaba enfrentar la crisis, con solidaridad entre los vecinos y las vecinas, bueno, y otras también hicimos eco un poco de poder disputar un poco el espacio a través de una elección popular. Pero creo que es importante también esto de estar alerta al proceso. Y esto también fue así durante el plebiscito. El proceso plebiscitario igual nos hizo leer de cierta manera un escenario donde la gente sí quería participar. El reflejo del apruebo también nos hacía ver que había una suerte de esperanza en esto, a pesar de las limitantes que nosotros veíamos como evidente. Entonces, también creo de que teníamos que responder también a esa realidad que estábamos viviendo. También teníamos como dentro de este análisis el que esta disputa de poder no era cualquier poder. O sea, no estábamos hablando de cualquier proceso electoral, estábamos hablando del poder constituyente. Entonces, esto creo de que igual es necesario hacer esa distinción. Aquí no íbamos a un proceso electoral porque sí, sino de que teníamos un proceso de disputa de ideas. Entonces, de las ideas que teníamos como sociedad. Y eso hacía cambiar un poco esta percepción. Ahí recuerdo mucho a Manuel Sangüesa, que era del grupo de los 24, no sé si lo recuerdan, que era como opositor a la constitución de Pinochet, y en el momento en que se estaba llevando a cabo todo esto de la constitución del 80, decía, esta consolidación del modelo económico liberal que tenía esta constitución de Pinochet iba a ser imposible que un país subdesarrollado no tuviera una violación a los derechos humanos a posterior. Y así fue. Entonces, evoco a Sangüesa solamente para decir si se puede hacer una lectura del proceso constituyente desde su origen. Quizás no vamos a tener una certeza, pero sí creo de que es importante ver cómo este escenario nos puede ir, quizás puede ir variando, pero podemos ir tomándole cierta temperatura. Creo que el proceso nos pertenece y nos tenemos que involucrar y hacer sentido también de que esto es nuestro, que es de las poblaciones, que es de las organizaciones, quienes levantan la demanda principal, porque la fuerza reside en la gente. La gente será quien delinee un camino a la discusión más allá de la imposición institucional. También, haciéndome cargo de esa segunda pregunta, no es lo que podamos conseguir o no como candidatura. Yo creo que profundamente en un espacio colectivo que esta discusión no puede ser un símil del Congreso. Una convención constitucional no puede hacer emulación de lo que está pasando en el Parlamento. Por lo mismo, en ese lugar no pueden ser 155 voluntades individuales las que se sienten investidas de cierto poder para poder decidir por otros. Entonces creo de que ahí, para que esta convención en el fondo pueda responder a las demandas. Javier está ahí con... ¿Puede silenciar a los micrófonos? Javier está ahí con... porfa, silenciar a quienes entren para que... Sí. Sí, yo sentía un ruido. Javier está ahí con... ¿Quién está haciendo el ruido? Creo que es Javier Ponce, ¿no? Sí, Javier Ponce. Está ahí con su familia, creo. Disculpa, Silvia. Ya. No me acuerdo. Ya como en esto de que no puede ser un símil del Congreso. O sea, en la Convención Constitucional tiene una vida propia porque es un órgano autónomo. Entonces no podemos hacer eco de esas formas también. ¿Cómo podemos llevar la demanda? Yo creo de que ahí tenemos todas como un montón de incertidumbre. Habrá un espacio igual importante que se va a dar en el momento que sepamos cómo se compone la convención. Yo creo de que ese también es un espacio importante para poder ir analizando ciertas cosas y también cómo se va a plantear la discusión del reglamento, que a mi parecer va a ser la primera gran lucha que tenemos que dar. También creo de que
haría hincapié en que estas demandas de octubre, sobre todo, perdón, ya, eso va a ser en la medida que podamos instalar un poco la discusión en los espacios en que participamos. La calle y los procesos sociales se viven y no se van a detener. Así que creo de que pondría ojo también en los tiempos de la convención. Gracias, Cindy. Yo me traspapelé en realidad y no hice algo muy importante que fue presentarles. Así que me disculpo. Aprovecho, ya bueno, ya conversaste, ya respondiste, pero Cindy Salazar, ¿cierto? Que es de ABUFEM, también del Comité 19 de Octubre, Mujeres Hualpeninas, y es candidata de la Asamblea Popular Distrito 20. Estamos también con Daniela Guzmán, del Centro Cultural Víctor Jara, de la Unión de Pobladoras y Pobladores, también candidata por Distrito 20, ¿cierto? De esta misma Asamblea Popular Distrito 20, y Antonio Mena, histórico dirigente medioambiental, diría yo, desde los ciudadanos inundados, ¿cierto? Y del Cabildo Autónomo Biobío Andalien, perdón, pero no me recuerdo en este minuto el nombre de la lista, de la que es Antonio, si me puedes ayudar, perdón. Independientes del Biobío por una nueva constitución. Exactamente, eso. Entonces, bueno, intentamos buscar gente también de la lista del pueblo, la verdad es que no nos fue muy bien con eso, queríamos tratar de tener listas independientes, pero bueno, tenemos estos 3 invitados justamente de listas independientes y además que nos interesaba particularmente que fueran participantes de organizaciones populares. Eso, perdón Cindy por no haberte presentado anteriormente. No, no hay problema. Me debería haber presentado yo, de hecho, y no, tampoco se me fue. Así que, sí, seguimos entonces con Antonio, ya que estás desmuteado, aprovechamos y te doy los 5 minutitos. Gracias, pues. Gracias, Pata. Bueno, igual, un gusto estar aquí, siempre un gusto participar en un debate, sobre todo de la naturaleza que es la organización que invita, ¿ya? Son como las líneas que siempre hemos compartido, ¿ya? Bueno, ahora entrando de lleno en el tema, sí, ahí estamos trabajando, antes de presentar o levantar la candidatura que yo estoy representando, ciertamente que en el grupo evaluamos la situación, el escenario con que nos íbamos a enfrentar. El 19 de octubre del 2019, ¿ya? ¿Cómo se llama? Esto fue en la madrugada, el movimiento Salvemos el Río Andalien y la gente que ahí circula, evaluamos lo que estaba pasando en Santiago y decidimos tomarnos el Odeón y llamar a la comunidad de Concepción a levantarse. Así que ahí estuvimos resistiendo un mes. Bueno, con todo lo que se dio después, cuando nos encontramos por el Acuerdo por la Paz, el escenario cambió radicalmente de lo que hasta ese momento iba a lo que tenemos hoy día y que nos tiene discutiendo aquí, ¿ya? En ese sentido coincido harto con Cindy, porque la evaluación que ellos hicieron es más o menos la misma que hacemos nosotros. Históricamente, los grupos que nosotros representamos, cada vez que nos encontramos con un escenario que no es propiamente tal el que nosotros deseamos, acostumbramos en un acto de rebeldía a retirarnos. Pero ¿qué es lo que hemos estado haciendo también históricamente? Que hemos estado cediendo el terreno, el espacio al adversario, ¿ya? Para después seguirnos quejando de que hacen lo que quieren, ¿ya? Ciertamente que en esta oportunidad decidimos dar la cara. Las condiciones ya las vislumbramos desde el Acuerdo por la Paz, las condiciones que ahí ya se insinuaban, más las que se fueron resolviendo con el tiempo. Nosotros ya vislumbramos que el escenario iba a ser sumamente adverso, pero decidimos entrar a jugar. Y dentro de esa decisión, por supuesto que levantamos la lista, ¿ya? Negociamos una lista de unidad que al final no se pudo concretar en estricto rigor con todas las asambleas que estaban dando vueltas, ¿ya? De las que más hacían ruido en definitiva, ¿ya? Y que estaban dispuestas a participar, pero al final logramos concluir un acuerdo de unidad con 3 asambleas más, con 3 grupos más, que fueron los INN, que fueron el FOJUC, ¿ya? Que es un grupo de defensa del consumidor, y que el Centro Cultural Seamos Más, que básicamente son académicos de diferentes universidades. Pusimos un rayado de cancha, por supuesto, con principios mínimos a defender. Dentro de esto hubo que bajar a alguna gente, pero además también pusimos condiciones, porque obviamente la lista no aguantaba más que 8,
INN tenía sus 8 candidatos, los otros grupos tenían cantidades diversas, el Cabildo Autónomo tenía alrededor de 5 candidatos, pero teníamos que definir una lista con las condiciones que se nos ponían, una grilla, en definitiva, dama varón, ¿ya? Y dentro de esto, por supuesto, que pusimos condiciones y pusimos plazo para ir definiendo esta lista. En principio, te digo, derechamente, yo quedé en el camino, tuve que bajar mi candidatura, posteriormente un compañero de mi lista tuvo un problema, tuvo que retirarse cuando ya estaba a puertas de inscribirse, a pocas horas. En el proceso de bajar mi candidatura renuncié a mis firmas en favor de mis compañeros y tuve que hacer una pelea larga. En 3 días logré juntar 100 firmas, pero con lo sumado de la lista logré inscribirme, estar de nuevo en la grilla. Ahora, ¿qué escenario tenemos? Un escenario, ya lo dijo Cindy, muy difícil. Tenemos un rayado de cancha que es totalmente favorable a los partidos políticos. Aquí yo no hago diferencia entre los partidos de la derecha, de la Concertación, o inclusive los del Frente Amplio, porque quienes han sostenido la Constitución de Pinochet, siempre hablamos nosotros de esa mano oculta en la penumbra, de ese poder fáctico que es el poder económico que mueve los hilos de los partidos políticos. Pero si hubiese un mínimo de valor, si hubiese un mínimo de compromiso con el pueblo, creo que podría haber una resistencia, o creo que podríamos exigir por lo menos que aquellos partidos que se dicen de centro izquierda o de izquierda, por lo menos deberían haber tenido un mínimo de lealtad con el pueblo y no lo han tenido. Quienes han sostenido la Constitución de Pinochet hasta el día de hoy, y inclusive hasta este minuto, con las reglas tramposas que pusieron, son la totalidad de los partidos políticos, ¿ya? Que en definitiva han permitido que Piñera con su 4, y tantos % siga gobernando, discutiéndole sus leyes, aprobándoselas y guardando religioso silencio contra los actos tiránicos que está llevando a cabo. Así que eso, para no extenderme más. Gracias, Antonio. Sergio, entiendo que hay gente esperando para poder entrar a la sala. Si pudieras fijarte bien en eso, por favor. Bien, entonces le dejo la última parte de los 5 minutos a Daniela para que nos pueda comentar respecto de cómo evaluó su organización la entrada a esto y cómo ven que puede incorporarse las demandas del 18 de octubre en esta convención. Gracias, Patricia, y a todos y todas quienes están ahí, Sergio, Antonio. Bueno, igual les comento, estoy en el auto viviendo la realidad de lo que nos pasa en San Pedro, nos pilló por aquí un taco de camino a casa, pero nada de eso es impedimento, digamos, para que podamos compartir parte de nuestras reflexiones, así que eso en primer lugar. Ya bien comentó Patricia, yo soy Daniela Guzmán Huenchuleo, soy mamá, soy mujer, soy mapuche, soy estudiante igual de la Universidad de Concepción, estudio trabajo social y desde donde más me reconozco soy pobladora de Bocasur. Y desde ahí también se me delegan algunas labores, digamos, a partir de octubre del 2019, principalmente de vocería, de dirigencia, de comunicación popular, también en el noticiero popular La Boca Habla y Bocasur Informa, que es el medio de la organización popular en el borde costero de San Pedro de la Paz. Nos pilla por ahí octubre, un octubre al que la organización popular en particular en nuestro borde costero responde rápido, responde con organización, si bien esta rebelión, este 19 de octubre no fue organizado porque no lo preparamos entre las organizaciones, sí hubieron respuesta de parte de la organización, en tanto empezamos a levantar asambleas, en tanto empezamos a levantar comités de emergencia o espacios desde donde se resistía a la represión que por esos días era muy dura. Y sigue siéndolo, la verdad, desde otras formas, pero sigue siéndolo y lo seguimos viendo. Así nos pilla este famoso pacto por la paz, que de pacto no tuvo nada, porque en realidad fue una conversación entre los mismos y las mismas de siempre, y de paz tampoco tuvo nada, porque nosotros fuimos testigos de aquello. Al otro día de firmar este famoso pacto, en nuestra población teníamos vecinos y vecinas baleadas, vecinos y vecinas con quienes no podíamos resolver cómo sacarle los perdigones porque algunos de ellos eran menores de edad, eran niños y niñas. Por lo tanto, esa era la realidad al otro día de este famoso Pacto por la Paz. Frente a eso, estábamos en nuestra organización, que era la Asamblea Popular La Bocasur del Biobío, y decidimos responder con un comunicado a través del cual expresamos lo que hasta el día de hoy seguimos manteniendo.
no confiamos en ese pacto, no confiamos en estas articulaciones y en estos enganches de la clase política empresarial que vienen a intentar oxigenar este sistema político y en particular venían a intentar oxigenar el desgobierno de Sebastián Piñera. Desde ahí nosotros hoy día mantenemos nuestra total desconfianza y lo manifestamos en este comunicado en noviembre, me acuerdo, desde la Asamblea Popular La Boca Sur del Biobío. Luego nos viene a pillar la pandemia y eso también nos lleva a hacernos un mea culpa como organizaciones populares y decir, no fuimos capaces de organizarnos a nivel nacional, no fuimos capaces de levantar un proceso paralelo o un proceso articulado desde las organizaciones populares en Chile. ¿Y qué sale? Sale este pacto y nos viene a empezar a pillar estas elecciones del apruebo y rechazo. Y en nuestras poblaciones vemos que son nuestros propios vecinos y vecinas quienes nos dicen queremos ir a votar y queremos votar por el apruebo. Y es más, queremos dejar y recalcar que no queremos a los mismos y las mismas de siempre, por lo tanto vamos a votar por la Convención Constituyente. Y es ahí cuando las organizaciones populares, en nuestro caso, en particular el Centro Cultural Víctor Jara y las organizaciones que se articulan en la Unión de Pobladores y Pobladoras de San Pedro de la Paz, decidimos someternos a este ejercicio democrático con nuestras asambleas, con nuestras dirigencias, y tomamos la decisión de decir, vamos por el apruebo, y luego de eso ya de corroborar cómo sale en masa nuestra gente desde las poblaciones a votar por apruebo y a visibilizar y a decir no queremos a los mismos y las mismas de siempre, luego de ver estas celebraciones que en realidad eran protestas, porque eran celebraciones diciendo libertad a los presos y las presas políticas, no queremos a los mismos de siempre, que salga Piñera, que ese fue el tono de las celebraciones luego de los resultados de la prueba, digamos. Y luego de eso, son nuestros propios vecinos y vecinas que nos dicen, a ver, tomamos una decisión, decidir por el apruebo, y ahora la decisión es quién de nosotros o nosotras va a ir en esa convención, porque tenemos que visibilizar. Si este es un proceso que contiene trampas y el pueblo no es capaz de llegar a este proceso, entonces dejémoslo en evidencia. Metámonos a este proceso, reventemos este proceso, por así decirlo de alguna forma, apostemos por este proceso como una especie de táctica por la unidad del pueblo. En este proceso electoral, veámoslo más allá del 11 de octubre, veámoslo como una apuesta de unidad entre las organizaciones, como una apuesta de unidad entre el pueblo, que hasta el día de hoy no hemos logrado y que posiblemente en este proceso podríamos lograr, pero no lo veamos como un proceso en sí mismo, sino que veamos en esto la posibilidad de cambiar el Chile que permanentemente hemos estado cambiando en nuestras poblaciones con ejercicios de poder popular. Así es como empieza a repetirse el nombre de la Daniela un poquito y llegamos a este proceso, decidimos meternos, pero con visiones claras, digamos, no viéndolo meramente como un proyecto electoral, sino como un proyecto político, como una táctica de la organización popular, a través de la cual se apuesta por la unidad del pueblo, a través de la cual se apuesta por la unidad de las organizaciones y por sobre todo por levantar el mandato del pueblo y hoy día inundar este proceso en participación desde nuestra gente y visibilizar esta realidad. Eso, a grandes rasgos y para no tomarme más minutos. Gracias, Pati. Gracias, Daniela. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Voy a dar 3 minutos para que podamos, ojalá después al final poder hacer algunas preguntas o conversación con la gente que se sigue incorporando aquí a la conversación. El segundo tema que queríamos conversar con ustedes es respecto, que ya lo mencionó por ahí Cindy, respecto del reglamento, ¿no? Sabemos que esto está, digamos, básicamente el funcionamiento está trazado en la ley 21.200, ¿cierto? Que se origina por este mismo Acuerdo por la Paz. Sin embargo, igual hay cosas por ahí que han sido cuestionadas y hay cosas que va a haber que ir afinando una vez que se elija la convención. Entonces, eso es lo que queríamos preguntarles respecto de qué propuestas tienen ustedes para este protocolo, cómo creen ustedes que a través de estos mecanismos de funcionamiento se puede abrir la posibilidad a que esto sea realmente una asamblea constituyente. Vuelvo a partir en el mismo orden. Cindy. Ya, de nuevo estaba silencio. Gracias, Patricia, por la pregunta. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría partir hablando justamente que la ley 21.200 no es... A ver, nosotros sabemos de que es la ley que viene a delimitar un poco el marco de lo que es ahora, o el llamado Acuerdo por la Paz, que concuerdo ahí con Daniela, que no tuvo nada, y
5 informes de los cuales no tenemos respuesta aún, de violación a los derechos humanos principalmente. Pero esta ley 21.200 ya ha sido modificada posteriormente. Y aquí, bueno, por la paridad, por la lista de independientes, o sea, ya tiene sus variantes posteriores. Entonces, en derecho tenemos un adagio que dice las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen, y yo creo de que sí se puede dar esta situación en que si nosotros tenemos en este momento un reglamento que, por ejemplo, yo creo de que uno de los grandes problemas que tiene el reglamento, uno de los tantos, que ya se ha hablado de los 2/3, de los tratados internacionales también económicos, comerciales, sí tiene un problema que es súper importante, que tiene que ver con que los procesos de participación y el tiempo en que se va a dar la discusión es muy breve. Y yo creo de que sí, creo que se puede cambiar, ¿ya? Esto se puede cambiar, ya ha sido modificado, como lo decía, y todo está, la idea de la Asamblea Popular, por ejemplo, que es donde Daniela y yo participamos, es precisamente complejizar la discusión, desbordar el proceso de participación, y en definitiva igual abrir la discusión política constitucional a la ciudadanía en el amplio sentido de la palabra y no el restrictivo que tiene la Constitución del 80, por supuesto. El reglamento yo creo que va a ser la primera gran batalla que se va a dar en ese espacio y que se genera porque debe contener mecanismos que logren de alguna manera vincular la participación del pueblo. Debería haber una especie, según yo, de agenda de participación para que en definitiva los espacios de discusión sean los que se quieran dar los propios territorios. Y que tengan tiempo y espacio para generar esta discusión. Y ahí es el problema que yo decía del tiempo que se va a dar esta discusión para que sea una discusión en el fondo consciente desde esos espacios. Creo de que lo principal es que se tenga el espacio de tiempo para poder dar esta discusión, que puedan acceder a canales válidos de recepción, que haya un reconocimiento de los espacios territoriales y también de organizaciones como espacios un poco más temáticos de organizaciones sociales que han visto o que quieran participar de estas discusiones dependiendo de su área, y que estén en el fondo reconocidos como pisos mínimos. Yo creo de que hay que validar y legitimar las formas de organización que se han dispuesto desde antes de octubre y que posterior a la revuelta popular igual recompone de alguna manera o empieza a tejer las organizaciones sociales y territoriales. Yo creo de que sería un gran error imponer también la forma de organización. En eso yo tendría ojo, estaría súper cautelosa a que nos vinieran a dar como instrucciones de cómo organizarse, porque en el fondo el pueblo es bastante, es bastante suficiente para poder dar su propia organización y ya tiene bastante avanzado. Ya nos ha dado clases de cómo hacerlo. Así que eso. Muchas gracias. Antonio, te cedo la palabra. Gracias. Está entretenido escuchando a Cindy. Bueno, creo que es inevitable que coincidamos con los otros panelistas respecto a esto, porque tenemos como el mismo origen, hemos hecho más o menos el mismo camino. Van a haber pequeños matices. Mira, hay cuestiones que son fundamentales. Es difícil, primero que nada, definir el escenario hasta que no salgamos de las elecciones. Va a ser fundamental aquí saber definitivamente cuántos independientes son los que llegan a la convención constituyente. Aquí tenemos una trampa que es fundamental, aparte de todas las trampas que se pusieron, que están contenidas en la ley. Está la otra trampa, que es la trampa operativa, en que se están dando un festín los partidos políticos del establishment. Y es que tú notarás de que hoy día en la propaganda ninguna pancarta, ningún candidato hace señas, indica el partido político que lo está respaldando, ¿no? Entonces hoy día todos son independientes. Y ahí tenemos varios tipos de independientes. Tienes independientes de verdad, que juntaron sus patrocinios y vienen con el respaldo de sus organizaciones, de sus vecinos y de la población. Tienes políticos reciclados en independientes, ahí tienes a Rodrigo Díaz, que es escandaloso el uso y abuso que hace de la palabra, ¿ya? Pero también tienes independientes que de una u otra manera, o con conciencia,
o pecando de cándido, se han incorporado a las listas sabiendo o no sabiendo de que su participación en las listas de los partidos políticos lo que hace es legitimar las postulaciones de esos partidos y por supuesto dándole grandes posibilidades, sobre todo cuando son personas de prestigio, ¿ya? Personas reconocidas por la comunidad, ¿cómo se llama? En general la posibilidad de que efectivamente personajes de los partidos políticos lleguen a la convención constituyente. Ahora, la mayor traba, la constitución de Pinochet ha tenido como 16 modificaciones y cada una ha sido peor. Y precisamente la gran mayoría de esas modificaciones han estado a manos de la Concertación. Así que tengamos claro de que independientes que tengan origen en listas de partidos políticos, más toda la gente que ellos arrastren, no dan garantía de que se pueda hacer algo bueno. Y sin embargo, ese es el escenario. Yo creo que aquellos que lleguen a la convención constituyente o constitucional, que tengan un legítimo origen independiente y que tengan la legítima y fuerte aspiración de cambiar esto radicalmente, creo que van a ir impregnados de un prestigio tremendo que les va a permitir levantar la voz, ¿ya? En el escenario político, porque ahí van a empezar a tener pantalla que no tenemos hoy día, y van a tener micrófonos de sobra. Creo que es fundamental que en el tema de la discusión del reglamento, más todo lo que dijo Cindy, hay que agregar el tema de que en ese reglamento es fundamental que se imponga el criterio de que las discusiones sean abiertas a la comunidad, ¿ya? Y que no sea una cocina hecha entre cuatro paredes y secreta, ¿ya? Y por lo demás, efectivamente, si logramos tener los números, generar efectivamente los canales que permitan, porque ese trabajo ya lo hemos hecho en las organizaciones, pero falta, porque las organizaciones son muy locales. Efectivamente, generar los canales que permitan subir demandas ciudadanas para que sean discutidas y sean resueltas en la convención. Muchas gracias, Antonio. Daniela, te dejo a ti la palabra ahora. Gracias, gracias. Por ahí, para alcanzar a ocupar mis 5 minutos, partiendo por lo que ya todos y todas sabemos, por lo amarrado que está este proceso, los engaños que hay detrás del mismo, es necesario también tener en cuenta la cuestión, el contexto nacional, político, social de crisis en el que estamos. Y desde ahí, como mandato, principalmente desde las organizaciones que respaldan esta candidatura, junto con levantar los ejes centrales, que son las típicas propuestas que nos piden a los y las constituyentes a la hora de preguntarnos ya cuáles son sus propuestas, nosotros y nosotras creemos que es fundamental levantar 3 cuestiones que son necesarias asegurarlas antes de empezar a escribir la Constitución y antes incluso de empezar a discutir este reglamento. La primera de ellas es la libertad de los presos y las presas políticas de la revuelta, y no solo de la revuelta, sino que los y las presas políticas que también han caído en esta democracia que es a la medida de unos pocos y unas pocas, y ahí tenemos una enorme lista de compañeros y compañeras del pueblo mapuche que hoy día se encuentran tras las cárceles. Esa como primera cuestión. Como segunda cuestión, la necesaria y urgente salida de Sebastián Piñera, que nos ha desgobernado, y que esto queda aún más en evidencia un año de crisis en el que una vez más ha sido nuestro pueblo que no ha tenido que poner las vidas, que no ha tenido que pagar la crisis y que hoy día sigue teniendo que vivir y pagar esta crisis en condiciones tan inhumanas, en hacinamiento, en una segregación que se ha reproducido aún más. Esa como segunda cuestión, y como tercera cuestión, la disolución de Carabineros de Chile. No puede ser que comencemos a escribir una nueva constitución con impunidad. Esa es una cuestión necesaria, porque estamos diciendo que vamos a escribir las nuevas normas de Chile para cambiar este nuevo Chile, y hay heridas que sanar. Y necesariamente estas cuestiones se tienen que resolver previo a que podamos volver a escribir una nueva constitución. No puede quedar escrito en la nueva constitución que el presidente que inició esta conversación fue Sebastián Piñera, cuando él va a ser el presidente recordado como el primer presidente perseguido penalmente por las responsabilidades en las muertes, mutilaciones y violaciones. Esa como primera cuestión. Y segundo, ya de lleno hablando ahí como desde este reglamento, hay 3 cuestiones esenciales que hay que consagrar o asegurar en este reglamento. La primera de ellas es la participación de nuestras comunidades
en la conformación de esta convención constituyente o la participación permanente respecto del mandato, esta necesidad de elevar un mandato desde las organizaciones y que sea respecto de ello lo que conversemos quienes lleguemos a la convención. Este proceso de participación, ¿cómo se va a dar? ¿Dónde se va a dar? Que sean nuestras comunidades en donde se esté conversando, que sean nuestras poblaciones en cada esquina donde se converse, qué queremos plasmar en esta nueva constitución. Y necesariamente para esto se tiene que dar otra cuestión que nosotros y nosotras creemos como esencial, que es una cuestión del tiempo. Hoy día nos impusieron 9 meses y como mucho 12 meses, algo que es imposible que permita la participación de todo el pueblo. En 9 meses es imposible que todos nuestros vecinos y vecinas logren participar. Por lo tanto, ahí está, gracias Pati, ahí está la participación, está el tiempo y por último también está esta cuestión de la transparencia. Todo lo que dice sesiones tiene que hacerse en completa transparencia hacia nuestra gente y con la promoción también de participación. Eso, muchas gracias. Gracias, Daniela. Estoy dando un poquito menos para que podamos ver bien los temas y dejar espacio al final, ojalá, para que la gente pueda conversar con ustedes. Entonces vamos al último tema. Ya fue mencionado, de hecho, por Antonio, respecto de los independientes, porque efectivamente vemos bueno, sin querer ser peyorativa, pero como un zoológico de independientes, ¿cierto? Hay una cosa muy variopinta, y en ese sentido, les queríamos, porque tanto dentro de listas partidarias como fuera de listas partidarias, o sea, hay una confusión, como decía por ahí Antonio, hay unos que uno sabe perfectamente de qué partidos son y aparecen como independientes. Ustedes como independientes, en el sentido, para mi gusto, independientes de los grandes poderes económicos, para mí esa es la independencia, o como yo la comprendo, ¿cierto? Como independientes de estos grandes poderes económicos que son los que influyen en estos procesos políticos, ¿cómo ven la alianza dentro de la convención? ¿De qué manera? ¿Qué cosas son los puntos comunes para que entre toda esta variedad puedan efectivamente llevar adelante algunos puntos programáticos o temas puntuales o concretos, digamos, que puedan llevar a cabo o que se concreten y queden escritos en la Constitución? Eso. Me imagino que empecé. Sí. Bueno, no sé, bueno, es que para No, que... sí, está bien, solamente me reí. Sí. Bueno, primero, como que yo creo que deberíamos plantear la idea de que las alianzas entre los convencionales no sea la prioridad, sino una consecuencia. ¿A qué es lo que me refiero? Porque si las y los convencionales hacen eco de lo que se está debatiendo en los territorios, las organizaciones sociales, si nosotros hacemos eco de lo que justamente hablamos en la pregunta anterior, las alianzas serían naturales, porque obviamente ni siquiera necesitaríamos hacer alianzas, porque estamos respondiendo a los mandatos de los propios territorios y las organizaciones sociales, desde donde siento que nos debemos, porque vamos a tener que que garantizar de alguna manera esa participación. Creo de que no podemos, y aquí vuelvo también a repetir, las alianzas anticipadas sesgan la discusión. Esto es lo mismo que ha pasado en el Parlamento. En el Parlamento las alianzas anticipadas, que es lo que producen, de que esa discusión no se genere desde los territorios, de que existe un distanciamiento de la clase política desde la gente, desde las organizaciones sociales, y eso ha pasado y creo de que es justamente el juego que quiere la derecha, que volvamos a replicar las mismas situaciones que pasan en el Parlamento. Entonces, yo creo que en esta pasada, ojalá siempre, obviamente, no tenemos que emular esas típicas alianzas parlamentarias, que es lo que esperan estos sectores, para hacer su frente en la convención. Es un juego que ellos ya conocen, lo del lobby, los acuerdos de los tira y afloja, a qué independiente podemos llegar más, a qué independiente podemos llegar menos. Voy a tirar una pregunta, estaba trabajando. No, caché. Ah, ahí no, parece que estaba... Ahora sí se silenció. Ya, pero en el fondo siento de que no se puede replicar ese tipo de prácticas
si no nos conectamos con los espacios populares, con las organizaciones sociales y hacemos que el país completo esté involucrado en la convención, difícilmente podemos generar en el fondo un pacto social legítimo. Así que yo estoy un poco reacia a lo que tiene que ver con las alianzas preestablecidas, porque creo que en el fondo, si discutimos un tema en particular, las alianzas van a ser naturales si es que nosotros nos ligamos a las poblaciones, a las organizaciones sociales, etc. Bien, gracias Cindy. Te quedó un poquito, pero lo guardamos para después. Antonio, te dejo a ti ahora. Ya te pues. Mira, una cuestión que se me había pasado y que también la hemos discutido en el Cabildo es que es fundamental, que sería ideal que en este momento dentro del ámbito de la discusión, porque es primera vez que en una elección se da tanto interés por parte de ciertos grupos de la población por saber cuáles son las ideas que se defienden, cuáles son los postulados. Creo que sería fundamental, en definitiva, que como parte del reglamento casi, no sé si será posible, pero en definitiva las palabras generan realidades, y esa es una realidad que desde los griegos para adelante se tiene conciencia de ello, es que en definitiva cada candidato se haga responsable de sus propuestas delimitadas durante la campaña. En ese sentido, como Cabildo, nos hemos dado a la tarea de recoger toda la propaganda habida por haber, que habitualmente desaparece después, donde están, en definitiva, todas las propuestas de todos los candidatos, y es increíble la coincidencia que hay entre los candidatos desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Pero estoy hablando del establishment político, porque ahí tú sabes que extrema izquierda no hay, y si tú la quieres encontrar, la tienes que buscar al fondo a la derecha. No hay más discusión respecto a eso. Ahora, dentro del tema de las alianzas, sí, creo que es fundamental saber cómo vamos a llegar. Alianza en los términos, tal como lo dijo Cindy, en los términos como están establecidos hoy en día, obviamente que de ninguna manera puedo estar de acuerdo. Creo que si partimos por la base de que es fundamental que el reglamento establezca la transparencia de las discusiones, eso inmediatamente cierra la puerta a las cocinas, ¿ya? Eso es así. Y si establecemos un nexo, un cordón umbilical a las bases para discutir el tema por tema, ¿te fijas? Creo que en definitiva eso mata cualquier posibilidad de que exista una alianza en los términos tradicionales de lo que es la política chilena, ¿ya? Ahora bien, en ese sentido, creo que también esto coincido con Cindy en el sentido de que van a ver cómo se llama, no sé si hablar de alianza en este punto, pero van a haber muchas coincidencias, fundamentalmente en las candidaturas que vienen de las asambleas, ¿ya? Que vienen de la independencia real, ¿te fijas? Tema por tema. Quizás pueden haber diferencias en las prioridades de los temas, ¿te fijas? Ahí, por ejemplo, hay muchos candidatos que levantan bastante el tema de los derechos humanos, los derechos sociales, son temas que yo también levanto, pero yo soy de la idea de que es vano discutir sobre derechos humanos, sobre demandas sociales, si no tenemos dónde sustentar un escenario donde sustentar aquello, y para mí el tema fundamental es el tema del medio ambiente. Porque podemos consagrar el derecho de todas y todos al agua, por ejemplo, pero si no ponemos el acento en recuperar los ciclos del agua, restaurar los ciclos del agua, proteger las cuencas hidrográficas, va a ser vano consagrar el derecho, ¿ya? Así que eso, fundamentalmente eso. Gracias, Antonio. Daniela, ahora sí, la última pasada. Sí, en la misma línea que venían hablando por ahí los compañeros y compañeras, nosotros igual lo hemos conversado. Es más, el tema de las alianzas es temazo incluso en este proceso previo a las elecciones. ¿Con qué nos aliamos? ¿Cómo lo hacemos? Y finalmente la cuestión ahí está, ¿qué cálculos tenemos que sacar hoy día para hacer alianzas? Y ahí está claro que hoy día no podemos hacer o sacar cálculos políticos electorales a la hora de hacer alianzas, sino que hoy día nuestros cálculos tienen que estar en función de las necesidades de nuestra gente, nuestro pueblo. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, hemos dicho, si vamos a hacer alianza, hagamos alianza para avanzar hacia la libertad de los presos y las presas políticas, o hagamos alianza para avanzar y presionar la situación respecto desde el desgobierno de Sebastián Piñera.
Y en esa misma línea, en la elección, cuando ya hay quizás algunos y algunas de nosotros, o no, o algunos de nuestros compañeros y compañeras les toca estar en la convención constituyente, creemos que hay una cuestión concreta y que tiene que ver con una nueva realidad que hay en Chile a partir de octubre del 2019, y es que ya no requerimos de acuerdos políticos o de acuerdos entre los mismos partidos políticos de esta clase empresarial. No requerimos de desacuerdos políticos porque en octubre el pueblo nos mostró que las cosas las puede conseguir en la calle. Y frente a eso hay una realidad y un compromiso que asumimos quienes quizás hoy día pretendemos llegar a la convención constituyente, pero también hay un compromiso desde nuestras organizaciones, que es no soltar la calle, que seguir en esta permanente movilización, puesto que si nosotros decimos no vamos a requerir de acuerdos políticos con estos partidos políticos empresariales, sí vamos a requerir que nuestra gente esté en la calle. Y cada tema que estemos conversando en esta convención necesariamente va a tener que ir acompañado de nuestra gente en las calles, de la presión social y de las construcciones y propuestas que vayan saliendo desde nuestras asambleas. Y ahí hay una cuestión clara y que tiene que ver también con levantar y reconocer el mandato desde el pueblo. Y nosotros lo decimos, la Constitución la empezamos a escribir en octubre y la escribimos al calor de las barricadas, la comenzamos a escribir al calor de asambleas territoriales, provinciales, nacionales, comunales, y ya mucho avanzamos en ello como pueblo organizado. Hay un mandato que evidentemente tiene un avance ya, y quizás ese podría ser el hilo conductor o lo que nos fuera a unir como convencionales constituyentes en algún momento. Quienes adhieren y quienes realmente se comprometen con ese mandato que ya comenzamos a escribir a partir de octubre. Eso quizás podría aportar como en las líneas de las alianzas, pero hay una cuestión clara. Con los mismos partidos políticos traidores, no. Con nuestra gente en las calles, sí. Y eso tiene que ver mucho también con esta nueva realidad desde octubre. Gracias, Daniela. Ahí se conectó Oscar, si puedes silenciar tu micrófono, por favor. O Sergio, si pudieras también ahí silenciar. Gracias. Ya, bueno, muchas gracias a los tres por respondernos todas estas preguntas o hablar de estos temas. En realidad hay bastante coincidencia, lo que, digamos, alegra en cierta forma. Se lamenta que no se haya logrado, ¿cierto?, conformar estas listas más unitarias, como mencionaba Antonio, estas dificultades que nos ha costado organizarnos incluso nacionalmente, ¿cierto? Ha sido todo bastante complejo, no solo por los procesos sociales, sino también por la pandemia. Pero bueno, quiero dejarle la palabra a quienes nos acompañan, quienes tengan preguntas, quienes quieran hacer algún comentario, lo pueden también dejar por el chat, o pueden, digamos, levantar la manito o hacer una indicación. No sé si todos saben levantar la mano aquí en el Zoom. Lo pueden hacer, para los que están, me parece que es aquí Luna tiene la manito levantada. Hola, ¿cómo estás, Pati? Hola, hola. Espero que todo esté muy bien. Le mando un abrazo grande a la Cindy, a Daniel y al otro compañero. Agradecerles por este esfuerzo y honrarlos también el día de hoy, pues, para que todo les salga súper bien. Mi pregunta es, ¿cómo esta nueva constitución puede garantizar la justicia por los distintos crímenes que han existido para la infancia? Esa es la pregunta. Muchas gracias, Luna. Quiero ver si hay quizás alguna otra pregunta por ahí o algún otro comentario. Aprovechar de juntar algunas. No sé si por aquí habrá alguien más. No veo ninguna manito levantada por ahí de los presentes. Ya, bueno, cuando a medida que se vaya animando la gente, me hacen una seña por ahí para que darles la palabra. Pero si no, bueno, si pueden referirse a la pregunta de Luna, no sé quién quiere partir, para que no sea necesariamente Cindy. ¿Alguien más? Quizás por aquí, para apañar igual ahí a la Cindy, aprovechando que ya estoy en un lugar estable. Ahora puedo. Comentar
de primera cuestión, una cuestión, valga la redundancia, que tiene que ver con la sinceridad también con la que nos planteamos en este proceso. Y ahí en concreto nosotros decimos, la Constitución no nos va a resolver ni nos va a cambiar Chile por sí sola. Hoy día hay una cuestión clara y nosotros lo hemos dicho incluso desde el proyecto hoy día popular que levantamos y que tiene que ver con levantar y avanzar hacia el gobierno del pueblo. Si nos siguen gobernando los mismos y las mismas de siempre, podemos tener una constitución muy progre que nos garantice todos los derechos, pero si nos siguen gobernando, en realidad ya sabemos los arreglos que le hacen. Y ya hemos tenido experiencia en gobiernos comunales, en gobiernos regionales y también a nivel nacional, con gobiernos que la verdad es que tienen mucho más similar a dictadura que a gobiernos democráticos. Desde ahí, esa como primera cuestión, la necesidad de avanzar como pueblo organizado hacia algo más allá de la nueva Constitución. Pero dentro de la nueva Constitución, sin duda, hay cuestiones que tenemos que asegurar, y una de ellas nosotros la planteamos con certeza y con convicción, que es asegurar y garantizar, o garantizar este nuevo Estado, que esta nueva característica del nuevo Estado sea un Estado garante de derechos humanos, y dentro de esos derechos humanos recoger los derechos sociales, los derechos de las niñeces, y todos aquellos derechos que históricamente se nos han negado. Por lo tanto, establecer un Estado que sea garante de derechos y que al mismo tiempo nos permita tener, por ejemplo, que son cuestiones esenciales cuando hablamos a la hora de las niñeces, la educación y la salud. Que tengamos acceso a educación de manera universal, que sea un acceso que nos permita realmente responder a las necesidades de nuestras comunidades, tanto en educación y así como también en salud. Acceso universal en salud y al mismo tiempo gratuito, lo mismo en educación. Desde ahí estas cuestiones nos permiten asegurar este nuevo Chile y proyectar este nuevo Chile. Incluso pensar la educación sexual integral, que nos permita no solo promover y construir este nuevo Chile, sino que hoy día hacernos cargo de recuperar, o ¿cómo se dice? No de recuperar, sino que de reparar todos aquellos daños y vulneraciones que hemos hecho a las niñeces permanentemente. Eso, gracias. Gracias, Daniela. Antonio, te vi por ahí levantando la manita. Sí, iba a tomar la palabra, pero se me adelantó Daniela, a buena hora. Mira, sí, ciertamente que el tema de la niñez es un tema que es fundamental. Y si nosotros lo analizamos y lo deshuesamos, creo que es fundamental asegurar el derecho a la educación desde lo básico hasta lo universitario. Creo que al Estado de Chile, a la nación, al pueblo chileno le sale muy caro el tema de la ignorancia. Así que creo que el tema de la educación es fundamental. Pero si nosotros lo proyectamos esto a la niñez, a la infancia, vamos a ver entonces de que junto con el tema del derecho a la educación, si no garantizamos el tema de la vivienda digna, ¿ya? Y de paso, si no garantizamos el tema de quienes sustentan esa vivienda, que son los padres, ¿ya? El derecho a una salud, el derecho a la educación, estoy traspapelado. El derecho al trabajo, al derecho a una hora de visión, ¿te fijas? Vamos a darnos cuenta de que necesariamente asegurar un derecho implica asegurar otros, ¿ya? Y creo que en ese sentido, todos los derechos sociales deben estar asegurados en la Constitución, pero deben estar garantizados con el verbo debe, porque hoy día si nosotros leemos la Constitución de Pinochet, al leerla no suena tan feo, ¿ya? Porque garantiza un montón de cosas, entre ellos vivir en un ambiente libre de contaminación y seguro. Pero las bajadas no están aseguradas. Los derechos humanos también están, entre comillas, garantizados en la Constitución de Pinochet, pero las bajadas no están aseguradas, ¿ya? Porque se garantizan los derechos humanos siempre y cuando se cometa un delito, o sea, en definitiva universales no son, ¿ya? Entonces, creo que hay que poner el acento, los constituyentes que lleguen a redactar esto tienen que poner mucho ojo en los verbos que se utilizan, ¿ya? Creo que en definitiva el tema de la niñez es fundamental, creo que ahí está la clave de reconstruir esta sociedad. Tenemos 50 años en que se ha estado trabajando sistemáticamente, porque son 50 años, sistemáticamente el trabajo que inició Pinochet y que ha sostenido la concertación, y se le sumó el Frente Amplio al final, increíblemente, es para mantener a nuestra sociedad, destruir el espíritu de gregario, el espíritu de comunidad, y eso es algo que va a demorar reconstruirlo. Gracias, Antonio. Cindy, ¿te quieres referir también a la pregunta?
Sí, sí, por supuesto. También me gustaría mucho destacar lo que dice Daniela, que respecto de que la Constitución, y ser honesto con que la Constitución no viene a solucionar los problemas, y aquí creo de que mi compañera ahí apunta a eso, y me hago eco también de sus palabras. Sin embargo, para ponerle, también estaba de acuerdo con lo de la educación y los derechos sociales, que pienso que es fundamental, pero sí en el punto de vista específico, como para sumarle un pelo a la sopa, la discusión, tiene que ver con que los niños, niñas, adolescentes están tratados desde el punto de vista del ordenamiento jurídico como individuos de protección bajo tutela. Entonces, creo de que lo primero que deberíamos partir, primero es visibilizándolo en la Constitución. Creo que es importante, la Constitución tiene esta forma indirecta de poder de tratarlo. Por ejemplo, habla de la familia, no habla de la función de cada una de las personas que tiene, además es súper sesgada. La ciudadanía los excluye completamente porque pone un límite de edad. O sea, ampliar el concepto de ciudadanía es lo primero que yo creo que debería pasar, porque la ciudadanía es excluyente en nuestra Constitución y es mucho más amplia en su concepto genérico. De hecho, hay muchas personas que no ocupan ciudadanía como un concepto, no porque sea un mal concepto, sino porque está sesgado. Creo de que también es importante incorporar a la discusión política a la infancia y la juventud, porque tenemos bastantes argumentos para hacerlo, no solo sociales y políticos, como lo que pasó a través de saltar el torniquete como parte de una cuestión histórica en la revuelta social, poner las demandas estudiantiles otra vez para que se pueda avanzar en el derecho a educación, sino que también hay profundos argumentos jurídicos para poder hacerlo. Nosotros tenemos, como parte de la normativa de derechos internacionales, cómo ellos deben formarse, o tienen derecho en realidad a formarse su juicio propio, a ser escuchados en los procedimientos judiciales, administrativos, políticos. Entonces, creo de que ahí es muy importante que miremos al adolescente, a los niños, niñas como sujetos de derecho. Eso. Disculpa que me pasó un poquito en el tiempo. No te preocupes, muchas gracias. Me llegué a asustar con el sonido. Está concentrada con sus comentarios. Bueno, ahí Luna les escribe en el chat, muchas gracias. Está muy agradecida por sus respuestas. Veo por ahí que Eduardo tiene la mano levantada. No sé si hay alguien más que quiera aprovechar para sumar una pregunta. Pueden escribir por el chat o pueden levantar la mano o pueden, si no saben, me dicen. Hablen nomás. Bueno, por mientras, vamos entonces con Eduardo. Si puedes hacer ya la pregunta. Sí, hola. Disculpen que no me manejo mucho con el... No sé si se escucha lo que estoy hablando, ¿sí? Se escucha. Bueno, entonces les voy a saludar esta reunión, este tipo de asamblea, ¿no? Para deliberar acerca de los problemas que va a representar el proceso de la convención, que yo soy de las personas que piensa que el proceso de la convención no es el proceso es el proceso de la revuelta. Y soy de los que piensa que la revuelta no ha concluido, al contrario, creo que viene una segunda ola de movilización, de lucha, que puede ser más intensa que la primera. Si uno va juntando datos, bueno, es cosa de conversar. Tengo muchas preguntas, pero me tengo que limitar a esta por el tiempo que tenemos. Pero lo que me gustaría preguntarles en la lógica de que nosotros estamos ubicándonos en un proceso de lucha social mucho mayor que la discusión de la Constitución. Incluso en que la discusión acerca de las cuestiones constitucionales es accesoria en relación a un proceso de demanda mucho más profundo, de cambio mucho más profundo, que van a tener que venir con este impulso urgente que no necesariamente viene con un orden, con una organización, un propósito, lo que lo demuestra la diversidad y la dispersión que tenemos, sino que va en función de transformaciones mayores, no porque se estén pensando claramente, sino porque la necesidad de los hechos y el sistema en que estamos va a obligar a ello. La crisis se profundiza más, y no solo por la pandemia, porque hay una crisis económica que viene por debajo internacional, que es mayor que del neoliberalismo. Entonces mi pregunta es, y en este sentido pienso que no se trata de una discusión legal solamente acerca del contenido jurídico de la Carta Magna,
sino que más política. ¿Qué va a ocurrir cuando se produzca este alzamiento y si esto ocurre en el curso de la convención? En teoría la convención puede durar 1 o 2 años. Pienso que este año puede que incluso Piñera sea de nuevo puesto en el cadalso. Y cuando eso ocurra, ¿qué van a hacer los que hoy día postulan y que podrían estar en un momento, ¿no es cierto?, después del 11 de abril o de la fecha que finalmente quede, en la convención? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la actitud? ¿Cuál va a ser la decisión cuando Piñera esté en las cuerdas y todo el proceso sea superado por la demanda social que probablemente no quepa en la convención? ¿Cuál va a ser la reacción nuestra en la voz, en este caso, de ustedes que son candidatos de distintas, digamos, opciones, pero que estamos todos comprometidos y nacemos y no existiríamos si no es por la revuelta del 18 de octubre? Eso quería preguntar. Muchas gracias, Pato. Gracias. Bien, ¿alguien que quiera partir? Puedo partir yo, pero porque me tengo que retirar. Sí, Entonces sí, no por quiero supuesto. como responderle. Gracias a Eduardo también por eso, por esa pregunta y análisis también de lo que del escenario que puede estar, que puede ocurrir. Yo creo de que tal cual como lo señalaba adelante, nosotros no podemos ver a la institucionalidad como algo como algo que se impone, ¿ya? Yo creo que un proceso constituyente trasciende la institucionalidad. El proceso constituyente lo hacemos todas, dice que el poder radica en el pueblo y nada más que en él, ¿ya? Yo creo de que no podemos sino responder a que si hay un levantamiento social, como lo que sí puede haber, y ahí yo comparto el análisis de Eduardo, nosotros tenemos que saber dónde vamos a estar. Y yo por lo menos no quiero estar en 4 paredes. Yo no quiero estar entre 100 personas en un pueblo tremendo en la calle alzándose ante la injusticia. Eso es una respuesta absolutamente visceral, propia, no sé si explicarlo, pero propia a lo mejor un poco más de sensación, de lo que produce esto, de decir, o sea, ahí comparto mucho lo que dice Eduardo, ustedes nacieron de aquí, por favor, como respóndanme a esto. Y creo que las candidaturas constituyentes, y ahí quiero a lo mejor por lo menos hablar por mi lista, a lo mejor que tenemos como esa convicción de decir, queremos estar porque nosotros nacimos de ahí, queremos estar con quienes son nuestros compañeros y compañeras, ¿ya? Por lo tanto, en ese escenario, yo personalmente quiero estar con mis compañeros y compañeras. Gracias, Cindy. Está ahí, Feña, si puedes silenciar tu micrófono, por favor. Se escucha un viento y muchas gracias. Antonio, ¿tú querías...? Mira, quería agregar algunas cositas a lo que dijo Eduardo. No nos olvidemos una cosa, cuando Piñera asume su primer mandato, ¿ya? Piñera asume su primer mandato, antes de asumir el mandato, antes del cambio de mando, antes de asumir como presidente, él en una entrevista declara que viene llegando, declara muy contento, realmente contento, que viene llegando a una reunión en Bretton Woods, donde con las grandes cabezas del financiamiento mundial de la banca habían definido los destinos que para el siglo XXI debería seguir la humanidad. Lo que nosotros hemos estado viviendo, y que llevó entre paréntesis al lanzamiento social, es un plan maquinado en extenso y con mucho detalle para llevar a la humanidad a lo que Joseph Stiglitz lo dijo muy bien. Estos dueños del capital han perfeccionado el modo de quitarle los recursos al pueblo y, por supuesto, acumularlo en sus arcas, ¿ya? Y obviamente que no van a querer Perdón que te interrumpa, solo para despedir a Cindy, que se tiene que retirar, y eso, para agradecerle también, muchas gracias por haber estado y acompañarnos. No, hoy. gracias. Veremos Gracias a llegar ustedes. el video también. Chau. Chao, que estés muy bien. Perdón, Antonio, sigue nomás. No, ni un problema. Entonces, en definitiva, sí, creo que yo comparto el análisis de Eduardo de que la revuelta ha entrado en stand-by con el tema de la pandemia, una pandemia que en definitiva, y yo creo que en eso no hay lugar a duda,
cuyo manejo tiene como único fin el control social, ¿ya? Y no el control de la infección, ¿ya? En eso yo no tengo ninguna duda, yo creo que ya están saliendo voces autorizadas al respecto que están denunciando esto, ¿sí? Esto desde el principio lo han estado denunciando, solamente que hoy día le están dando pantalla, curiosamente. Bueno, el tema es que, en definitiva, sí, efectivamente el levantamiento está en stand-by. Yo creo que se va a reactivar, y si no se reactiva luego, creo que es necesario que esté alerta para reactivarse, porque sobre el proceso constituyente, bueno o malo, ya estamos jugando en ello, eso ya está fuera de discusión, pende una espada de Damocles sobre la cabeza del proceso constituyente, y eso se llama este afán que tiene el establishment político por discutir y aprobar el famoso TPP-11, que es un tema que está muy vinculado al proceso que estamos viviendo. Porque si se aprueba el TPP-11 antes de que se lleve adelante el proceso constituyente, la verdad es que el proceso constituyente pasa a ser una instancia totalmente vana. El TPP-11 no es otra cosa que una especie de constitución supranacional que va a regir a las naciones que la suscriban, ¿ya? Y efectivamente las naciones que la suscriban, no creo que se vayan a sumar otros. Por ahí alguien decía en un debate que Estados Unidos se va a sumar después. ¿Para qué? Si Estados Unidos controla las corporaciones fundamentalmente que van a ser las beneficiadas por el TPP-11. Entonces, cualquier cambio que nosotros pretendamos impulsar en la nueva Constitución, en definitiva, no se va a poder llevar a cabo, va a estar sometido a lo que es el tratado, el famoso TPP-11, y creo que es algo que en definitiva como comunidad, como pueblo, debemos estar alerta, y por supuesto que debemos estar dispuestos a, ¿cómo se llama?, a nuevamente encender el levantamiento social para en definitiva luchar por aquellos puntos, aquellos derechos que en definitiva hoy día se hacen, por sobre todas las cosas, muy necesarios que en definitiva sean reconocidos. Gracias, Antonio. Daniela, ¿te quieres referir a la pregunta hecha? Por supuesto. Me podría tomar 10 minutos, por favor. Comparto completamente la reflexión de Eduardo, incluso le agradezco como hasta la capacidad de síntesis de todo lo que está pasando, porque es un cúmulo de cosas y para nosotros ha sido súper complejo, incluso esta máquina electoral un poco, mientras está todo pasando en Chile y al mismo tiempo todo por pasar. Y desde ahí muy de acuerdo, y por aquí tenemos una convicción y una visión también propia respecto de nuestro pueblo, que está cada vez con sus niveles de conciencia más altos. Es decir, hoy día no es extraño ni se critica una toma de terreno. Si alguien no tiene vivienda, vamos, organizémonos y nos tomamos un terreno. Una muestra de cómo nuestro pueblo está elevando sus niveles de conciencia, su capacidad de organización también. Hoy día no pasa nada en Chile sin que el pueblo responda inmediatamente, no pasan cosas en Chile sin que el pueblo tenga alguna respuesta, ya sea por los años acumulados de violencia, por la segregación, por un montón de cuestiones, pero el pueblo responde y hay un nivel de conciencia que está avanzando. Y creo yo, desde el levantamiento popular, que pudiéramos llamarlo estallido, rebelión, de un montón de formas, dependiendo de cada una de las reflexiones, digamos, pero creo que el pueblo no ha avanzado, o sea, no ha retrocedido ni un solo paso, todo lo contrario, el pueblo ha avanzado, aún en pleno contexto de pandemia, las organizaciones populares hemos seguido demostrando y hemos seguido teniendo ejercicios de poder popular, aún en contexto de pandemia levantamos comedores populares, levantamos comités para la sanitización, levantamos comités de vivienda. Entonces el ejercicio de poder popular ha sido permanente y ha ido en avance desde octubre en adelante. Por lo tanto, desde ahí cada reflexión que hagamos ahora en términos políticos, en términos electorales, no pueden ser las mismas que hacíamos previo a octubre. Son todas nuevas. Todas tienen que tener en cuenta este levantamiento del pueblo, este nuevo nivel de conciencia del pueblo, esta batalla cultural, educacional que damos también junto con nuestro pueblo. Y desde ahí si nos preguntamos, ¿dónde van a estar los y las convencionales cuando venga este segundo momento? Evidentemente, desde aquí lo pensamos, si nosotros como convencionales vamos a aportar en que este momento llegue, hagámoslo. Porque hoy día no sabemos si va a haber día 1 de convención. No sabemos, porque está todo por pasar y está todo pasando. Ni siquiera sabemos si van a haber elecciones.
Y eso es lo más cercano que tenemos, por lo tanto, mucho menos sabemos si va a haber plebiscito de salida y todo lo que viene después. Pero lo que sí sabemos es que si el pueblo llega a estar dentro de ese proceso, va a ser para estar denunciando, va a ser para estar visibilizando lo que pasa ahí adentro y va a ser para estar posicionándose como pueblo. Un poco como decimos desde la población con la choreza de Pobla, estar ahí enrostrando a quienes estén en ese proceso, cómo está viviendo el pueblo y lo que el pueblo quiere. Por lo tanto, si estando nosotros en el proceso dentro de la convención, nuestro pueblo sale más a las calles, no tenemos otra cuestión más que hacer que salir a las calles con nuestro pueblo. Es decir, nosotros avanzamos porque tenemos un mandato. Donde esté nuestro pueblo, tenemos que estar nosotros y nosotras. Eso, gracias. Muchas gracias. No sé si habrá más preguntas de quienes están aquí presentes. No veo ninguna manito, ningún comentario. Ya, yo me voy a aprovechar, yo tengo una pregunta. Quizás puntual, pero no tanto. Pero bueno, quería preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es el punto esencial y principal que debe quedar en la nueva Constitución para permitir cambios más de fondo? No sé cuál de los dos quiera partir de ahí con la... ¿Antonio? ¿Sí? ¿Me escuchas, Pata? Sí, sí, te escucho. Tengo un problema, me desapareció la pantalla, así que, chuta. No, pero te vemos nosotros. Te vemos y te escuchamos bien. Uy, sí, no tengo idea de lo que estoy, veo el Zoom nomás, pero no sé qué música hice. Bueno, sí, mira, dame la oportunidad de salir y volver a entrar mejor. Ah, ya, dale nomás. Sí, quizás yo hablo mientras, para que ahí Dale. Antonio pueda resolver sus problemas técnicos. No sé qué realmente, qué le En será función eso. de... Pero cierra el Zoom y a entrar nomás. Voy a... Y ahí en función de la pregunta que, en función de la pregunta que nos tira ahí Patricia, para nosotros es súper complejo, incluso a la hora que nos han preguntado cuáles son sus ejes de campaña. Porque para nosotros es súper difícil hoy día decir nos centramos en una demanda o en una lucha, porque entendemos que desde el ser clase trabajadora, desde el ser pobladores y pobladoras, todas las luchas nos pertenecen, o no sé si como lo que nos pertenecen, pero de cierta forma hemos sido violentados y violentadas sistemáticamente desde muchas áreas. Por lo tanto, hoy día decimos, levantamos todas las luchas, levantamos la lucha desde el feminismo, levantamos la lucha desde la educación, desde la salud, desde el trabajo, desde la vivienda, desde el abandono, desde el medio ambiente, a propósito de la realidad que vivimos en nuestras poblaciones y las zonas de sacrificio. Por lo tanto, ahí es súper complejo como decir un tema en el cual centrarnos y que nos permita asegurar todo. Pero sí primero como base eso, entendiendo que nosotros vamos por todo, y lo hemos dicho, incluso lo usamos hasta como eslogan, decimos vamos por todo, y no queremos nada menos que eso, porque estamos en un nuevo momento y porque no podemos dejar que otra vez nos vuelvan a engañar con migajas y decirnos vamos de a poquito. No, vamos por todo porque el pueblo ya ha sufrido muchas vulneraciones y no se puede más, digamos. No damos para más. Pero sí quizás esta idea de asegurar un Estado garante de derechos humanos y de la tierra nos permitiría generar ya cambios concretos. Es decir, que el Estado garantice la vivienda, la educación, incluso solo con garantizar la vivienda y el derecho a barrio, ya cambiaríamos la política habitacional, las formas de habitar, cambiaríamos y podríamos empezar a pensar en estos nuevos barrios, en estas nuevas comunidades. Entonces, establecer un Estado garante de derechos es una cuestión para nosotros y nosotras esencial, que al mismo tiempo eliminaría este Estado subsidiario que permite la mercantilización de muchos de los servicios y bienes, y pasar a un Estado garante sería potente en términos de cómo vamos transformando este nuevo Chile y cómo avanzamos a ese nuevo Chile que en octubre dijimos y marcamos el camino, dijimos que queríamos todos los derechos para todas las personas. Entonces, eso sería una de las cuestiones que nos permitiría ya concretamente avanzar hacia aquello. Muchas gracias, Daniela. Ahora sí, Antonio, ¿nos ves? Sí, ahora sí ya los veo de nuevo y me veo. Mira, efectivamente,
Parto por lo último que señaló Daniela, porque efectivamente esa es la gran lucha, terminar con el Estado subsidiario y efectivamente transformar nuestra Constitución, a través de nuestra Constitución, el Estado de Chile en un Estado garante de derechos. Creo que es lo básico. Es lo básico. Es fundamental que la Constitución en el más amplio espectro nos permita identificarnos, reconocernos en la más amplia diversidad y que por supuesto que lo que genere ello sea el buen vivir. Una Constitución no debe tener otro objeto más que lograr el buen vivir para la comunidad que se ciñe bajo la sombra del paraguas de esta Constitución. Ahora, dentro de esto, para lograr esto hay cuestiones que son fundamentales. Es fundamental el tema de establecer una nueva relación con el medio ambiente, porque de ahí también nace este tema de los recursos naturales, renovables y no renovables, que son base, van a ser base de la economía. Son base hoy día de la economía del saqueo, y mañana nosotros esperamos que sean base de la economía de prosperidad para nuestro pueblo, para nuestros pueblos. ¿Ya? El tema del Estado, propiamente tal, reforzar el Estado, reforzar cómo se llama el Estado, en el sentido de que es fundamental reforzar el Estado, porque de otra manera no vamos a poder, no vamos a ser capaces de ordenarnos, darnos la estructura necesaria para garantizar estos derechos sociales a los que todos aspiramos. Y dentro de esto creo que es fundamental, ¿ya?, para asegurar, entre paréntesis, que estos derechos efectivamente tengan una bajada adecuada al pueblo. Yo considero que es fundamental, porque esto es discutido en el Cabildo, es fundamental que levantemos un nuevo poder, que es un poder ciudadano bajo la forma del defensor del pueblo. ¿Ya? ¿Qué forma específica se le va a dar? Eso es tema de discusión, pero creo que es fundamental que, igual como cuando los romanos se rebelaron contra los patricios y lograron imponer el tribuno de la plebe, día los viejos estimular. avisándole cómo estamos. En exactamente la misma situación. Ahora, estaba llamando a mi vieja para contarle que voy en camino. Oscar, si puedes apagar tu... ahí está. Estamos en la misma situación. Hay mucha gente que ya para le los gusta... viejos, igual, aunque uno sea... Hay mucha gente que le gusta señalar cuando uno hace estas citas, decir, oh, pero es que eso es de tiempo pasado. Pero la verdad de las cosas es que las pasiones humanas, ¿ya?, por lo que amamos, por lo que luchamos, por lo que vivimos, por lo que morimos, la verdad de las cosas es que las pasiones humanas en su más amplio espectro siguen siendo las mismas desde cuando abandonamos las cavernas, si lo único que ha cambiado es la tecnología, ¿ya? Así que hoy día creo que es fundamental eso. También es fundamental reforzar el tema de las organizaciones de base para tener una justa contraparte a lo que son los partidos políticos, que en definitiva son los que hoy día sustentan el sistema, y que en definitiva de una u otra manera hay que hacerlo un poquito al lado. La relación con el poder. También es fundamental trabajar el tema de la relación con el poder político, económico y militar, ¿ya? Porque en definitiva, si no cambiamos aquello, si en definitiva no somos capaces de controlar, ¿ya?, ¿cómo se llama?, a la autoridad, en definitiva, creo que igual vamos a estar al debe con lo que en definitiva estamos buscando luchar y cambiar. Muchas gracias. Bueno, por ahí por el chat también, Eduardo ahí agradece las respuestas y dice que reconforta al pensar que al fin de esto tenemos que salir en unidad todos. Bien, no sé si habrá alguna última pregunta que podamos hacer por ahí. Si no, si nadie se pronuncia, quiero dejarles unos últimos minutos en los que puedan ustedes expresar libremente algo que no hayan podido decir, o digamos, en fin, 3 minutos libres de libre uso para esta reunión, para finalizar. No sé quién se tira a la piscina primero. ¿Daniela? Ya, démosle. No, por aquí agradecer, por supuesto, el espacio a los vecinos y vecinas ahí de la Asamblea Popular de Lomas, y por sobre todas las cuestiones hoy día, en un contexto incierto y en un contexto de crisis súper crítica, valga la redundancia, para nuestras poblaciones, para nuestra clase trabajadora, solo fortalecer el llamado a la unidad, el llamado a levantar la organización y a levantar la unidad del pueblo. Más allá de la convención constituyente, más allá de si va a haber o no va a haber elección, hoy día tenemos como cuestión esencial una responsabilidad, levantar la unidad y levantar la organización
puesto que todo lo que se nos venga en Chile necesariamente debemos asumirlo y debemos enfrentarlo organizados, organizadas y unidos y unidas. Y eso por sobre cualquier cuestión, levantarnos hoy día con este llamado también en función de la esperanza, como volver a reencontrarnos con eso que nos hizo encontrarnos en octubre en las calles, que era esperanza, que sí era una histórica desconfianza con los mismos y las mismas de siempre, pero al mismo tiempo fue una confianza de encontrarnos como vecinos en las calles, vernos las caras al calor de las barricadas, en las asambleas, y volver a fortalecer esa confianza y hoy día revitalizar también aquello que nos encontramos en octubre, porque cargamos con nosotros y nosotros una tremenda responsabilidad de nuestros abuelos y abuelas que resistieron a la dictadura, o muchos de ustedes que lo hicieron también, de nuestros abuelos y abuelas sistemáticamente violentados, despojados, nuestros padres, nuestras madres, incluso nosotros y nosotras mismas. Así que hoy día tenemos mucho por hacer, se viene mucho para Chile, pero yo creo que por sobre todo se viene harto de esperanza, y frente al contexto súper crítico de un gobierno tremendamente violento, yo tiendo a levantar mucho la esperanza, porque en tanto veo organización y en tanto veo unidad, hay esperanza para el pueblo chileno. Así que el llamado es a eso, a levantar la organización, a levantar la unidad, y más allá de la convención, más allá de las elecciones, vamos viendo cómo va este proceso, pero en este proceso vamos como pueblo organizado. Así que eso. Muchas gracias ahí por todo. Gracias Daniela. Antonio, te dejo a ti unos minutos. Sí, estamos en ese sentido, que cometimos un error, pecamos de confianza. Creo que el hecho de estar en las calles y sostener las calles, no querer soltarlas, nos descuidó políticamente hablando. Nos encontramos con un acuerdo por la paz que nos sorprendió a todos. Creo que en ese sentido cometimos el error de no haber levantado organización. Me recuerdo el gran esfuerzo que llevamos adelante con la red Construyamos, que creo que fue una experiencia gloriosa, que en algún momento también nos descuidamos y nos la arrebataron de las manos. Pero te recuerdo que el enemigo, el adversario que nos dio el mazazo no fue la derecha, fue la Concertación. Entonces me preocupa mucho el tema de los gatos pardos, ¿ya? Me preocupa mucho el tema de que en definitiva como pueblo todavía no podamos decir que somos un pueblo organizado. Hay muchas asambleas. Creo que es importante creo que este tema, estas instancias de discusión son buenas. Sócrates decía de que las palabras generan realidad, y que en definitiva el diálogo es el laboratorio de las ideas, ¿ya? Inevitablemente nos hace concluir a través del diálogo las coincidencias, ¿ya? Y eso se traduce en definitiva en familia, en sociedad y en naciones, decía él. Entonces, creo que hoy día debemos reconstituir este tejido social. Esta instancia es una instancia muy valiosa, como todas las otras que se han estado dando, pero creo que debemos intensificarla. Y así como estamos hablando de candidaturas, creo que hoy día, junto con hablar de candidaturas, tenemos que empezar a hablar de levantar una organización ya que sea más allá de las simples asambleas, y en definitiva estemos preparados para lo que se viene. Logramos que el establishment político abriera una puerta. No es la puerta ampliamente abierta que queríamos, ¿ya? Nos enfrentamos con un pasillo muy cerrado que tenemos que transitar, que está lleno de rincones oscuros, pero la verdad de las cosas es que logramos que se abriera una puerta. Bueno, transitémosla con fuerza, levantando una organización que sea poderosa, una organización ciudadana, una organización de pueblo, y creo que esa es una discusión que todavía no la hemos tenido, y todavía estamos al debe, y sabemos que el adversario sí la tiene, sí la tuvo, porque llegó preparado, estuvo trabajando meses, desde que perdió el plebiscito. Yo creo que antes estuvo preparando para enfrentar la elección, cómo desvirtuarla, cómo manipularla, y en definitiva, cómo sacarle el mejor provecho, para que si algo cambie, en realidad no cambie tanto, ¿ya? Eso. Muchas gracias. Acabo de ver ahí una pregunta de Oscar, no sé si quieren brevemente, muy brevemente comentarlo. Dice, ¿dónde debe ser la discusión de la nueva constitución, región, y por qué? No sé si quieren referirse a eso, ¿qué opinan? ¿Alguna vez? Bueno, tengo el micrófono abierto, así que voy a aprovechar, que en otra parte salió esa pregunta y generó un debate súper intenso. Desde lo legal,
desde lo impuesto a lo que es el ideal. Algunos querían, parte de mi grupo, entre paréntesis, decía que había que plantear que la discusión de la nueva constitución debiese ser aquí en Concepción, que siempre la arrebató, pretendió arrebatarle, luchó porque esta fuera la capital de Chile, ¿te fijas? Creo que en definitiva la discusión, hay un amarre. La discusión tiene que ser en Santiago por los amarres que están establecidos en la ley, pero yo creo que sí, en definitiva, creo que podemos de una u otra manera darnos las mañas para que en definitiva la discusión de la nueva constitución se vaya dando ocasionalmente de repente en los territorios, en las diferentes grandes territorios que se pueden estar dando. Creo por ahí en alguna discusión se planteaba el tema de que en definitiva habían, ¿cómo se llama?, sectores dentro de la nación, el sur que tenía una suerte de identidad que era característica y que en definitiva debiese ser reconocida con sus particularidades culturales, ¿ya?, de costumbre. No es lo mismo el chileno del centro, no es lo mismo el chileno del norte, y creo que por lo menos se podrían buscar las alternativas de que las instancias de discusión de la Constitución y como una manera de cordón a tierra debiesen darse por lo menos en 3 o más grandes macro territorios. ¿Te fijas? Creo que sería como lo ideal, ¿ya? Ahora, para esto va a ser fundamental la discusión del reglamento interno, ¿ya? Pero que en definitiva, ¿cómo se va a dar eso? Especular hasta no saber en definitiva cómo va a estar, cómo se va a definir, digamos, los 155 constituyentes. ¿Te fijas? Así que, pero aspiremos, soñemos que vamos a poder lograr de que en definitiva esta discusión sea una discusión abierta con participación ciudadana, ¿ya? Que creo que todos los que somos independientes aspiramos que así sea, y no lo conseguimos legalmente, yo creo que por las mañas sí lo vamos a conseguir, porque para eso estamos los dirigentes. Bien, gracias Antonio. Daniela, ¿quieres comentarlo también? Sí, no, está silencio, ahí sí. Ay, no escuché bien, pero asumo que me dieron el pase, ¿cierto? Sí, Que se sí, cortó sí. justo. Ya, bueno. En un palacio, no. O le cambiamos el nombre o nos cambiamos de lugar, creo yo, como primera cuestión. Pero en un palacio no sé si es indicado comenzar a escribir una nueva constitución cuando estamos pensando en un nuevo Chile a propósito de octubre. Ahora, luchar por Concepción sería lo ideal, y si hay fuerza y organización para hacerlo, hagámoslo. Tenemos espacio, y qué lindo sería, por cierto, ser las organizaciones también que lideran afuera el movimiento mientras se está sesionando. Y ahí nomás la dejo porque hay organización por acá en Conce y no nos va a quedar chico, digamos, una convención, así que sería re lindo tenerlo por aquí en Concepción. Tenemos ahí un tremendo teatro, tenemos espacios también lindos e históricos en Concepción, así que estamos viendo cómo anda la cosa. Sí, pues bueno, creo que el espíritu justamente es poder abrir esto, ¿no? Es la preocupación, yo creo, de la gran mayoría de que esto realmente no ocurra en este palacio cerrado, ¿cierto? Y resguardado por los pacos. Claro, queremos algo abierto, algo transparente, participativo, popular, y ojalá profundamente transformador, sin ninguna duda. Bien, daremos entonces por finalizada esta actividad. Les agradezco mucho también el tiempo que nos dieron para conversar con nosotros. También agradecer mucho a quienes se conectaron. Se han ido cayendo algunos, pero ya por la hora me imagino también se cansa un poco la audiencia. Pero muchas gracias a todos quienes se conectaron. Muchas gracias obviamente a ustedes y también a Cindy, que tuvo que irse antes. Así que eso, bueno, veremos si hay elecciones. Y que vaya todo de la mejor forma posible para cada uno de ustedes. Eso pues, muchas gracias. Chao, chao, chao a todos. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Buenas, muy bonito. Buenas noches. Entonces.